¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna en esta edición especial en que estaremos hablando sobre el patriotismo. Mayo es el mes de la patria, 205 años de la independencia paraguaya. Y ya veíamos en esta semana las redes sociales, empezando por las redes sociales que se pintaron con los colores patrios, los edificios, fundamentalmente los edificios históricos, los edificios de las distintas reparticiones públicas fundamentalmente. Pero ¿qué hay detrás de eso, Gloria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Y también a la audiencia. Y sí, hacer diferencias, ¿no? Es siempre importante, los colores le identifican a uno como país, la nacionalidad también. Y por el otro lado, ¿qué significa? Cuando nos ponemos la albirroja porque juega nuestro partido, o sea, la albirroja, nuestro club, lo que es la selección, ¿es lo mismo que patriotismo? ¿O el patriotismo es formar parte de algo específico o es un todo? O sea, el fútbol también forma parte del patriotismo. Estaría bueno saber también, porque somos realmente muy fanáticos y es tan bueno cuando te dicen, o utilizan mucho los jóvenes ahora, nosotros somos todo albirrojo, como Sí. diciendo, haciendo la diferencia. ¿Eso es también patriotismo? Un poco sería bueno saber, ¿no? Bueno, el patriotismo que está en el fútbol, el patriotismo que está en todos los campos y en todos los ámbitos. Por eso tenemos una mesa bastante amplia, bastante rica realmente de analistas que vamos a ir presentando para analizar este tema en la primera etapa de Tribuna. Y justamente agradecemos la presencia a la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Mabel Causarano, por acompañarnos hoy. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muy contenta de compartir este espacio una vez más y sobre todo de tocar un tema tan caro a todos nuestros sentimientos y a nuestra historia en general. Asimismo, bueno, sabemos que mayo, todos los meses, cada semana es importante y deben ser meses de recordación y meses de patriotismo, pero mayo tiene una simbología especial y por eso es que también nos llenamos de actividades con estos fines, ministra. Sin lugar a duda, mayo tiene una carga especial, está llena de símbolos, como bien estuvo sugiriendo, y tiene que ver mucho con ese concepto de patria, que es algo bastante complejo, porque la patria viene, bueno, del latín pater, o sea, aquello que está muy enlazado con lo que es el padre, o sea, la patria potestad, ¿verdad? La herencia, aquello que proviene de un pasado, de un legado, patrimonio, viene de la misma raíz. Y tiene desde luego un acento particular hacia todo aquello que expresa un sentido de pertenencia, o sea, mi patria, nuestra patria, y en ese sentido también un concepto de exclusión, o sea, quien no es de mi patria no es de los míos, ¿verdad? Tiene aspectos desde luego muy positivos, como el sentido de defensa, el sentido de conservación, de tutela, de identidad, de arraigo, y también muchas veces de un nacionalismo exagerado que puede llevar a extremos bastante peligrosos. Entonces claro, es un concepto muy complejo. Ya es ese nacionalismo que genera un sesgo hacia los que no son de esa patria o los que no son de esa nacionalidad, ¿verdad? Que excluye la diversidad, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces acepta solo aquello que es idéntico. Entonces, bueno, es para pensarlo y creo que de nunca acabar realmente, porque tiene tantas vertientes. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el patriotismo, haciendo entre lo que es la actualidad y lo que es la historia, en la actualidad también uno tiene gestos patrióticos y cómo uno puede saber que ese gesto es patriótico. Bueno, creo que todo aquello que coadyuva a que nuestro país vaya adelante en términos de adquisición de derechos, de un mayor conocimiento, mayores libertades, mayor calidad de vida en general, preservación de los bienes culturales, de todo lo que son los recursos naturales, la posibilidad de tener una relación paritaria con el resto del mundo, en particular en nuestra región. Creo que son acciones que contribuyen a fortalecer a la patria y por lo tanto a quienes en esta patria vivimos. Pero también creo que hacemos patria cada uno de nosotros en la medida que contribuimos de alguna forma, en algún momento, a esto que estoy diciendo. Bueno, tenemos una mesa, la sala de debates hoy está bastante completa, obviamente historiadores que vamos a presentar,
Tenemos aquí el honor de presentar a la doctora Cecilia Silvera, doctora en Historia. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes también? Bueno, la historia que se enseña en escuelas, en colegios y universidades, ¿verdad? ¿Cómo lograr inculcar la historia hoy por hoy, hablando de este tema que tiene que ver con la patria? Sí, yo por ejemplo les digo siempre a mis alumnos de que para hablar de patriotismo nosotros tenemos que tener los 3 conceptos bien definidos. Uno es el amor, el otro es la identidad y el tercero la patria. La patria que nosotros nos identificamos con este suelo paraguayo y entonces el amor que tenemos que tener a todo lo que pertenece a ese suelo paraguayo, sean sus costumbres, o sea, vamos a hablar de su propia cultura, también su estado geográfico, su historia. Entonces, es un poco lo que nos identifica y amar mucho. Entonces, reunimos esos 3 conceptos y podemos hacer un buen patriotismo para nuestro país. Bueno, también está David Velázquez, historiador, filósofo, historiador ya, hombre de esta casa también, David. Y decía la profesora, me quedo en la profesora, Sí. cuando uno enseñe lo que enseñe, siempre es bueno hablar de la parte histórica, ¿verdad? Sí. Porque no podemos construir nada si no tenemos el conocimiento de las raíces nuestras. Sí, en nuestra historia y en relación con el patriotismo hay momentos también. Si uno se fija, por ejemplo, el tipo de patriotismo que proponía Ramón Indalecio Cardoso en su reforma educativa de 1925, es un concepto que tiene un valor que después cayó en desuso y es el concepto del respeto a las leyes. Lo que se proponía en la reforma del 25 era la formación de ciudadanos orgullosos de su patria por su sentido de ciudadanía. Y a tono con la época, los héroes cumplían un papel importante, pero fundamentalmente se trataba de un patriotismo cívico. Y eso va girando hacia lo que se llama un patriotismo más identitario, más relacionado con la tierra, con la lengua. Un patriotismo historiográfico muy centrado en la historia a partir de los años 30. Y otra vez hoy se vuelve a discutir a raíz de las nuevas circunstancias, porque en los años 20 y 30 hay que entender que en buena parte se entendía como inminente una guerra con Bolivia y se precisaba de un tipo de exaltación patriótica recurriendo al panteón de la patria, a los héroes que habían sido de la guerra del 70, muchos de los cuales vivían todavía en aquel momento y ellos mismos se encargaban de fomentar este espíritu basado en los antepasados. Pero hoy, digamos, a tenor de otras circunstancias, el patriotismo pasa por otros lugares también y no solamente por la veneración a los héroes, sino que pasa por otros lugares. Son aquellos que se manifiestan contra la corrupción, son aquellos que se manifiestan a favor de la mejor calidad de vida. Digamos, siendo mucho menos visible una amenaza externa, hay amenazas internas más importantes, el hambre, la ignorancia, la falta de oportunidades, y se trata de un esfuerzo patriótico, entonces, el contribuir a que eso ocurra. Pero son momentos en que el patriotismo va girando. Nuestros primeros patriotas se alimentaron de las ganas de independizarse de España, entonces no había un sentimiento distinto a ese, se alimentaban de las ganas de la libertad del comercio, de la libre navegación de los ríos. Eso defendimos inclusive en la guerra del 70 también, ¿verdad? Pasado ese momento e impuesta otra ideología, viramos hacia otro tipo de patriotismo más cívico y volvimos a girar hacia un patriotismo más identitario después. Entonces, la historia nos muestra también eso. La historia no solamente es cumplir la función de encontrar modelos, sino también de explicar cómo llegamos a ser quienes somos hoy. Y eso podemos hacerlo conociendo estos procesos. Y hoy qué orgullosos nos ponemos cuando vemos, por ejemplo, que la carne paraguaya se deleita en Alemania, que se está vendiendo en Arabia Saudita, lo que sea. Eso también es parte, o sea, el Made in Paraguay es la historia presente que estamos construyendo. Bueno, también nos acompaña Marcelo Cuenca. Justamente, Marcelo, últimamente Paraguay Eterno estamos viendo, recorriendo lugares, saliendo los estudios. Marcelo es conductor de un programa que se emite en Paraguay TV y que nos va enseñando esa historia vivida en el in situ actualmente. Así mismo es, César. Realmente el realizar un programa sobre historia del Paraguay trae mucho, digamos,
mucho amor por la patria también. Y no solamente eso, demuestra también esa hambre que tenía un poco la gente de ver a través de los medios masivos de comunicación un poco de su historia. Estamos hablando del mes de mayo, mes de la independencia, otros hechos también ocurrieron en la historia del Paraguay en el mes de mayo, y es cuando la gente quiere saber esa parte de su historia que lo hace reencontrarse consigo mismo, porque es su identidad la que se está propagando a través de los medios masivos. Lo puede volver orgulloso de sí mismo, de su propia historia, y saber cómo se llegan a ciertos procesos dentro de la vida misma, política, social y económica de su país. Eso es lo que le llena a uno de optimismo y fuerza para seguir también en esto que es, así como todos los demás profesionales de la historia, doctores, profesores también, en lo que es difundir la historia a través de los colegios, a través de seminarios, a través de conferencias y, por supuesto, a través de los medios masivos de comunicación que antes no tenían un espacio como hoy lo tienen, afortunadamente, y es donde la gente se nutre para tratar después en su vida diaria de eso, ejecutar como un acto de patriotismo, a sabiendas de que tiene una historia atrás que es muy gloriosa, con sus luces y sus sombras de parte de los hombres que fueron protagonistas de la misma. No obstante, eso nos hace más grandes y más fuertes, porque por supuesto somos de carne y hueso, pero nuestra historia está llena de actos, hechos y procesos que parecen incluso traídos de una película de ficción. Marcelo, cuando, por ejemplo, en la experiencia que tenés de contar las historias, ¿no?, de un Paraguay eterno, las reacciones que se tienen ahora que se utilizan mucho las redes sociales, ¿qué es lo que te llama la atención de cuando contás una historia o mostrás un lugar? ¿A qué reaccionamos más los paraguayos? Realmente lo que es la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay es lo que hace nacer más sentimientos encontrados en los compatriotas y mucho patriotismo interno que de repente no se sabe cómo expresar. Hay que saber conducir ese patriotismo. De repente en las redes sociales encontramos la gente que se siente ofendida, se siente agredida por todos los hechos que ocurrieron, y lo vamos demostrando en cada programa a través de los profesionales de historia, que por supuesto son los que hacen el gran aporte para que sea realmente un programa con contenido verdadero y con rigor histórico. Y es ahí donde la gente se entera de hechos reales que nunca creyeron que existieron realmente en nuestra historia. A partir de eso es que nace un sentimiento de identidad, de patriotismo. Muchas veces creo que la palabra nacionalismo se malinterpreta un poco. No por ser nacionalismo un sentimiento tiene que ser xenófobo, al contrario. Es saber quiénes somos, cuánto valemos y demostrar ese patriotismo con actos y hechos en la vida cotidiana. No todos capaz estamos llamados a ser héroes, pero todo ciudadano paraguayo puede hacer un hecho o un acto de buena voluntad que lo hace patriota. Bueno, ¿y cómo contribuimos hoy a este patriotismo, ministra? Creo que desde distintos lugares y de distintos momentos. El tema de la patria, estaba pensando mientras escuchaba a los distinguidos panelistas, tiende también a veces a unificar situaciones, culturas diferentes. Por ejemplo, somos paraguayos, pero hay muchas naciones dentro del país. Por ejemplo, los pueblos indígenas. ¿Verdad? A los efectos cívicos, políticos, son paraguayos, todos. Pero el sentido de patria, yo imagino que cuando hablando de fútbol anteriormente, hubo un seleccionado indígena que fue y ganó, creo que una Copa Sudamericana, ¿verdad? Y representando al Paraguay. Y ese equipo de fútbol, exclusivamente compuesto por jugadores indígenas de distintas etnias. ¿Qué los unía? Los unía Paraguay, porque después idiomas distintos, etc. Entonces, este concepto de patria es muy importante y creo que ese, por ejemplo, es un gesto novedoso que yo no recuerdo que haya habido anteriormente. Y otro hito para mí fue el 2011, la conmemoración del Bicentenario. En ese momento nosotros hemos visto que los lugares céntricos de todo el país, porque se conmemoró en todo el territorio nacional y fuera. Sí, sí. También porque hay un sentido de patria inclusive estando fuera del país, que es muy importante. Es más, hasta parece que afuera algunos son más patriotas también. Y yo creo que sí, porque, más fuerte, sí, porque se lleva también una imagen idealizada, sí, ¿verdad? Aquello que se dejó, en fin. Y decía, por ejemplo, cómo el Centro Histórico de Asunción, creo que de ese momento en adelante comenzó una reversión de la tendencia al decaimiento del centro, gracias justamente a una asistencia casi espontánea de todo tipo de personas y sin ningún acto, digamos, conflictivo en las calles. Eso
está demostrando que ese sentido, ¿verdad? En este caso de la conmemoración de la República, cómo penetra e induce conductas que son absolutamente positivas en este caso. Y cuando hablaban, por ejemplo, que uno de los puntos cuando se habla de patriotismo es el amor, o sea, si uno va a ver las gamas, son realmente inmensas, porque una persona que se va a representar al país desde lo artístico, desde lo atlético, necesita siempre el rojo, blanco y azul, y es su orgullo, es lo que le da fuerza, y mucho más allá que uno piense, pero es su calidad, su entrenamiento, su capacitación, pero llegado en el momento, representa algo. O sea, y entonces, supongo que esto también va desde defender tu país, impulsar la economía de tu país. Llega un momento que nos une a todos, ¿no? Claro, justamente yo quería llegar a eso, que ser patriota no es solamente decir me gusta o soy paraguayo o así, sino valorar todas las actividades que se hagan en beneficio del bien de la sociedad. Nosotros debemos ser patriotas, como decían, no siendo corruptos. No debemos ser patriotas cada vez amando más a los niños y buscando que esos niños que van a ser los que administren el día de mañana nuestro país, que tengan una buena formación. Los jóvenes, vemos nosotros todos los problemas pobrecitos que tienen hoy día los jóvenes. Entonces, ser patriota, no, yo digo, no sería el traer drogas y darle a los jóvenes, estos jóvenes que son, yo como madre, amo tanto a los jóvenes porque he dado a luz a mi hijo. Y entonces yo creo que ser patriota, tenemos que decir que tenemos una patria que debemos amar, que debemos respetar, que debemos buscar el bien de esa patria y de todos los que conforman esa identidad de patria y esos elementos que forman parte de nuestra patria. Yo creo que así, si eso nos metemos en la cabeza y en el corazón, con ese amor que tenemos que tener a nuestro lugar de origen, vamos a cambiar nuestro país. Bueno, estamos hablando sobre el sentimiento de ser patriotas durante este mes de mayo. El patriotismo se lleva siempre, así es que tenemos una mesa bastante amplia de panelistas, una invitada también, hablando con la ministra de la Secretaría de Cultura sobre este tema. Vamos a una brevísima pausa, volvemos con más este tema que nos apasiona, que es la patria.